Hace más de 2000 años, en una pequeña región del mundo conocida como Judea, nació un movimiento que cambiaría la historia de la humanidad. En el centro de este movimiento estaba un hombre llamado Jesucristo, quien reunió a un grupo de seguidores cercanos que se convertirían en los apóstoles, 12 hombres destinados a difundir su mensaje por todo el mundo conocido. Simón Pedro, el roca de la Iglesia. Simón Pedro, pescador de Galilea, era conocido por su personalidad impulsiva y su corazón sincero. Después de un encuentro memorable con Jesús, durante el cual Jesús le dijo que sería la roca sobre la cual edificaría su iglesia, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús. A lo largo de su vida, Pedro experimentó altibajos en su fe, desde negar a Jesús en la noche de su arresto hasta proclamar valientemente su fe en el día de Pentecostés. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. Viajó por diferentes lugares, compartiendo el mensaje de Jesús y estableciendo comunidades de creyentes. Finalmente, llegó a Roma, donde fue martirizado durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. Su legado perdura como el primer papa de la Iglesia Católica. Andrés, el hermano de Pedro. Andrés, el hermano de Pedro, era un hombre de carácter humilde y leal. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús y compartió su entusiasmo con su hermano. A lo largo de su vida, Andrés se destacó como un evangelizador incansable, llevando la buena nueva a lugares como Grecia y Asia Menor. En su ministerio, Andrés enfocó su atención en los menos privilegiados, ayudando a los pobres y los marginados. Su muerte fue un testimonio de su devoción a la fe cristiana, ya que fue martirizado en Patras, Grecia, crucificado en una cruz en forma de X, que desde entonces se ha conocido como la Cruz de San Andrés. Santiago el Mayor, el mártir de Jerusalén. Santiago, el hijo de Zebedeo, era uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. Después de la muerte de Jesús, se convirtió en líder de la comunidad cristiana en Jerusalén. Durante su liderazgo, enfrentó persecución y oposición de las autoridades religiosas y políticas judías. Santiago fue conocido por su profundo compromiso con la justicia y la igualdad. Organizó a los primeros seguidores de Jesús en comunidades que compartían todo en común, inspirándose en las enseñanzas de Jesús. Fue martirizado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa, convirtiéndose en el primer apóstol en dar su vida por la fe cristiana. Juan, el discípulo amado. Juan, conocido como el discípulo amado, compartía una relación especial con Jesús. Su profundo entendimiento espiritual lo llevó a escribir el Evangelio de Juan, una obra que presenta a Jesús como el Verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne. También escribió las epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis. A medida que envejecía, Juan se convirtió en una figura venerada en la comunidad cristiana. Aunque sufrió persecución y exilio en la isla de Patmos, siguió compartiendo su sabiduría y su amor por Jesús. Murió en paz, dejando un legado de profundo pensamiento teológico y amor por Cristo. Felipe el Evangelizador. Felipe se destacó como un apóstol que compartía el mensaje de Jesús en regiones lejanas. Después de presenciar los milagros y enseñanzas de Jesús, Felipe se convirtió en un apasionado evangelizador. Uno de sus momentos más notables fue su encuentro con el eunuco etíope, a quien llevó al bautismo. A lo largo de su ministerio, Felipe viajó a lugares como Samaria y la ciudad de Cesarea, donde estableció comunidades de creyentes. Su enfoque en la enseñanza y la evangelización hizo que muchas personas conocieran a Jesús y se unieran a la fe cristiana. Bartolomé el misionero intrépido. Bartolomé, también conocido como Natanael, era un hombre apasionado por llevar el evangelio a tierras lejanas. Después de la ascensión de Jesús, Bartolomé emprendió un viaje misionero que lo llevó a Armenia, donde predicó el cristianismo y realizó milagros. A pesar de enfrentar la hostilidad y la persecución, Bartolomé continuó su trabajo misionero en India y Mesopotamia. Fue martirizado en Armenia, donde sufrió el martirio al ser desollado vivo por su fe. Su valentía y dedicación inspiraron a muchos a seguir a Jesús. Tomás el escéptico convertido. Tomás, a menudo recordado como Tomás el incrédulo, inicialmente mostró escepticismo ante la resurrección de Jesús. Sin embargo, después de tocar las heridas de Jesús resucitado, experimentó una profunda transformación y se convirtió en un firme creyente. Tomás se embarcó en un viaje misionero que lo llevó a regiones distantes, incluida la India. Allí, estableció comunidades cristianas y compartió el mensaje de la fe. Su historia se convirtió en un recordatorio de la importancia de la fe y la búsqueda de la verdad.
Mateo el recaudador de impuestos convertido. Mateo, un recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús, experimentó una transformación radical en su vida. Después de su conversión, escribió el Evangelio de Mateo, que destaca la genealogía y los relatos del nacimiento de Jesús. Mateo dedicó su vida a enseñar y predicar el Evangelio. Su énfasis en la justicia y la ética cristiana se refleja en su Evangelio. A lo largo de su ministerio, Mateo inspiró a otros a abandonar una vida de pecado y a seguir a Jesús. Santiago el Menor el Justo. Santiago el Menor se destacó por su integridad y justicia. Después de la ascensión de Jesús, lideró la Iglesia en Jerusalén y desempeñó un papel importante en el Concilio de Jerusalén, donde se tomaron decisiones cruciales sobre la relación entre los cristianos judíos y gentiles. A pesar de las tensiones y desafíos, Santiago trabajó incansablemente por la unidad y la fe cristiana. Su liderazgo ayudó a establecer las bases para la expansión del cristianismo en todo el mundo. Judas Tadeo, el hermano de Santiago. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, era uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios. Sin embargo, su pregunta en la última cena, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?», revela su deseo de comprender profundamente las enseñanzas de Jesús. Judas Tadeo viajó y predicó en regiones como Mesopotamia, compartiendo el mensaje de Jesús. A pesar de las adversidades, continuó su ministerio con valentía, inspirando a muchos a seguir a Cristo. Simón el Celote, el nacionalista convertido. Simón el Celote, antes de unirse a Jesús, era un nacionalista judío que abogaba por la resistencia armada contra el gobierno romano. Sin embargo, su encuentro con Jesús transformó su perspectiva y lo convirtió en un apóstol pacifista. Simón viajó a regiones lejanas, llevando el mensaje de paz y amor de Jesús. Su historia es un testimonio de cómo la fe cristiana puede cambiar profundamente a las personas y llevarlas a trabajar por la reconciliación y la justicia en lugar de la violencia. Judas Iscariote, la traición y la redención. Judas Iscariote es tristemente famoso por traicionar a Jesús, entregándolo a las autoridades judías por 30 monedas de plata. Sin embargo, su historia también es un recordatorio de la posibilidad de redención. Después de su traición, Judas sintió un profundo remordimiento y devolvió el dinero a los sacerdotes. Luego, se suicidó, pero su historia sirve como un recordatorio de la importancia del perdón y la gracia de Dios. En el cristianismo, Judas es un símbolo de cómo incluso aquellos que cometen grandes errores pueden encontrar la redención a través de la fe y el arrepentimiento. El apóstol Pablo, el transformado perseguidor. Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo, era un feroz perseguidor de los primeros cristianos antes de su conversión. Su encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco cambió su vida por completo. Pasó de ser un enemigo del cristianismo a uno de sus más grandes defensores. Pablo escribió numerosas epístolas que forman parte del Nuevo Testamento, donde explica la teología cristiana y da consejos a las primeras comunidades cristianas. Viajó extensamente, estableciendo iglesias y enfrentando persecución por su fe. Su legado perdura como uno de los teólogos y misioneros más influyentes en la historia del cristianismo. El legado de estos 12 apóstoles y de Pablo perdura en la fe cristiana, y sus vidas ejemplifican la transformación que puede experimentar una persona cuando encuentra a Jesús. Cada uno de ellos desempeñó un papel único y valioso en la difusión del mensaje de amor, perdón y esperanza que Jesús enseñó al mundo.